Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de Madrugada con Dios. Nos gozamos y nos alegramos en este día nuevamente porque las misericordias son nuevas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Te invito para que nos gocemos, le demos gracias al Señor en esta mañana y estemos aquí en sintonía disfrutando de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a disponernos en este tiempo maravilloso. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, amado Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, porque has permitido que nuestras vidas se regocijen en ti. Tenemos el latido en nuestro corazón. Tenemos, Señor, una nueva vida, un nuevo amanecer, un nuevo día contigo, una nueva expectativa, Señor. Gracias porque nos das ese privilegio de poder conocerte hoy como ese Dios maravilloso, misericordioso y bondadoso. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría en esta mañana, en este día, que podamos terminar este día en la victoria, en la bendición tuya, que cada uno de mis oyentes, de mis hermanos que me escuchan sean bendecidos y que crezcan en esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, quedamos en tus manos. Háblanos, porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40. Dice la palabra del Señor así: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Voy a volverlo a repetir. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, hemos venido hablando acerca de la fe, de confiar en Dios, de creer en Dios. Y este es un pasaje que nos lleva a reflexionar en cuanto a qué es lo que realmente nosotros deseamos ver, la gloria del Señor. Bueno, si queremos ver la gloria del Señor, entonces necesitamos creer en Dios, creer que Él lo puede hacer, creer que Dios es un Dios maravilloso y poderoso para darnos a nosotros aquello que estamos pidiendo. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 11, dice que todos aquellos que creemos en el Señor, pues seremos recompensados por Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios recompensa a aquellos que creen en Él y ponen su confianza en el Señor. Ayer estuvimos hablando de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y dijimos que debemos estar completamente convencidos para alcanzar aquello que nosotros verdaderamente vemos con los ojos de la fe y poder estar seguros de que lo vamos a recibir. Entonces la palabra del Señor nos indica que nosotros, si creemos, vamos a ver las maravillas de Dios, vamos a ver los milagros, vamos a ver los prodigios, vamos a ver la sanidad en nuestra casa, vamos a ver la salvación en nuestros hogares. Pero es muy importante que nosotros tengamos una fe puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso dice el escritor de Hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un nivel de fe que podamos colocar en Jesucristo. Quiero hacerle una pregunta a usted, mi amigo y hermano que me escucha. ¿Cómo está su fe en Dios? ¿Cómo está su fe en Dios? Le voy a regalar un pasaje para que podamos entender a qué me refiero. Dice la palabra del Señor en el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 23. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjese, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, si leemos Mateo capítulo 6 versículo 30, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjese que la Biblia resalta que hay personas que tienen poca fe. La poca fe, ¿cuál es la poca fe? La poca fe es aquella fe que tenemos donde hay duda, donde no estamos decididos por el Señor. Es una fe muy poquita, es una fe que necesita crecer,
para ver las maravillas y la gloria del Señor. Por eso es que en Mateo capítulo 15, versículo 28, el Señor le dice a una mujer que le pidió un milagro, le dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Fíjese que a esta mujer el Señor le dice: grande es tu fe. Sí, porque hay fe, hay tamaños de fe. Sí, hay fe poca. Esa poca fe es como que apenas como que estamos allí sosteniéndonos en el Señor. Pero la gran fe que desarrollamos nosotros es esa fe que nosotros está dispuesta a hacer y a clamar y a perseverar en el milagro para ver la gloria de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor, porque Lázaro se había muerto. Fíjese que Lázaro se había muerto y ella le dice: Señor, hiede, ya está, ya huele feo, lleva ya 3 días muertos. Y Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que llegar a un momento en donde tenemos que hacer crecer nuestra fe, en donde nuestra fe tiene que crecer. Pastor, ¿cómo hago crecer mi fe? Si tú estás dispuesto a ver la gloria del Señor, tienes que hacer crecer tu fe. Si tú quieres ver un milagro, es muy importante que tu fe crezca, que tu fe llegue a un nivel grande para que Dios se mueva en nuestra vida. Entonces la fe se puede desarrollar. La fe es como un músculo espiritual que desarrollamos. Así como el atleta desarrolla el músculo físico, así nosotros, a través de poner en ejercicio nuestra fe, vamos desarrollando ese músculo espiritual para ver la gloria del Señor. Quiero invitarte para que tú desarrolles ese músculo espiritual. Apunta estos 2 pasos que te voy a dar. Número 1, si tú quieres hacer crecer tu fe, tú tienes que llenarte de la palabra del Señor. La Biblia dice en Hebreos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros entendamos que la fe viene, la fe aumenta en cada uno de nosotros cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Cuando tú eres un hombre, una mujer lleno de la palabra del Señor, cuando tú eres una persona que medita en la palabra del Señor, que vive en la palabra del Señor, que se mueve por la palabra del Señor, que se alimenta de la palabra del Señor. Muéstrame a un raquítico espiritual y le voy a decir que esa persona que es raquítica espiritualmente casi no tiene palabra de Dios. Le voy a confesar algo como pastor. Yo soy cristiano hace muchos años, llevo 36 años en la vida cristiana. Conozco a Jesucristo desde muy jovencito y déjeme decirle algo, a medida que yo me he metido en la palabra del Señor, yo he adquirido sabiduría, he adquirido inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque me he llenado de la palabra del Señor. Entonces tú te vuelves una persona sólida, tú te vuelves una persona fuerte. No estoy diciendo que no vamos a tener cosas que de pronto nos golpean. Claro, todos somos seres humanos, pero vamos a tener la fortaleza del Señor, vas a tener la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de la palabra del Señor. Entonces la fe en nosotros va a crecer cuando nos llenemos de la palabra del Señor. Ese músculo espiritual va a crecer cuando tú te llenes de Biblia, cuando tú te llenes de palabra del Señor, cuando la palabra del Señor sea tu alimento, tu sustento. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso Jesús decía: cualquiera que me oye las palabras que yo digo y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces ese hombre y esa mujer son fuertes en la fe, van a tener fortaleza espiritual, van a crecer en la fe para poder ver el milagro de Dios. Y número 2, cuando tú eres una persona de oración, tú vas a ver crecer tu fe cuando tú te involucres fuertemente en una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración
nos fortalece. La oración hace que nosotros estemos en la presencia de Dios. La oración hace que ese hombre espiritual que está en nosotros sea fortalecido. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y por eso nosotros tenemos que habitar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, orar, buscar el rostro del Señor para ver las maravillas de Dios. Quiero invitarte para que tu fe crezca en esta mañana. Quiero ver que tú veas milagros. Quiero ver milagros en tu vida. Quiero ver maravillas. Yo como pastor quiero ver maravillas y las he visto y las estoy viendo y las voy a seguir viendo, y así va a pasar con tu vida. Tú vas a ver las maravillas de Dios y vas a seguir viendo las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque has alimentado tu fe, has crecido en tu fe. Recuerda, haz crecer tu fe, que tu fe no sea poca, sino que sea grande, y esa fe que crece hace posible el milagro que tú esperas. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Qué bueno eres tú cuando nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir edificándonos en tu palabra, a tener una vida de oración. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres espirituales. Ayúdanos, Señor, a depender espiritualmente de tu palabra, de tus promesas, y poner, Señor, nuestra vida en ti. Permítenos, Señor, aprender a orar, así como los discípulos te dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nosotros te decimos en esta mañana: Señor, enséñanos a orar, porque queremos ver milagros, queremos que nuestra fe crezca, que nuestra fe, así sea poca, pero que esa fe comience a crecer en ti, comience a avanzar en ti para ver las maravillas del Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que te glorifiques en cada uno de mis hermanos, de mis amigos, que les des paz, gozo, victoria, bendición, y que tengamos una mañana de éxito en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor. Recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Soy el pastor Ediel Fernández. Estamos para sus peticiones de oración en el 314-615-55. Estamos para servirles. Quiero que compartan estos mensajes para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Nos estamos escuchando mañana. Bendiciones en Cristo Jesús. Bendiciones.